Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un verdadero gusto saludarlos. Hoy lunes iniciar una nueva semana después de un fin de semana intenso, mucha celebración, mucho orgullo de ser mexicanos, celebrar el 108 aniversario de nuestra independencia, el 208 aniversario de nuestra independencia. Tuve la oportunidad de estar ayer pues en el desfile militar, un desfile como siempre muy familiar, donde nuestras Fuerzas Armadas pues nos deleitaron con su gran orden, con su representatividad, por supuesto, para salvaguardar nuestras fronteras, nuestros mares, en fin, mucha actividad. Hoy tendremos a varios elementos de las Fuerzas Armadas aquí en el estudio para hablar de temas muy interesantes. Ana Cristina, muy buenos días. Saludamos también con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas. Así es, Omar, muy buenos días y como bien lo dices, vamos a estar platicando toda esta semana, pues porque esta semana recordamos una fecha muy sensible para los mexicanos, tanto en el 85 como el año pasado, y vamos a estar pues realizando una serie de trabajos especiales e interesantes entrevistas sobre cómo educarnos para tratar de prevenir un conflicto o una situación en caso de un terremoto o de una situación adversa. Así que los invitamos a que nos acompañen hoy, hora y media en Interfaz. Hoy lunes 17 de septiembre en Interfaz, conoce la función del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el CENAPRED, en nuestro reportaje del día. En nuestra sección Orientación Vocacional platicaremos sobre la carrera de nutrición. Quédate a conocer todos los detalles. También nos visita Amapola Nava, reportero de la agencia informativa CONACYT, para platicarnos sobre un trabajo con respecto al sismo del 19 de septiembre que fracturó el ADN de los mexicanos. Nos visitan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para hablarnos del Plan DN3C. Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional lanzan un programa de transporte al servicio de los alumnos. Como parte de las actividades del Hey Festival 2018, se leyó un poema de Patti Smith. La escritora Elsa Osorio nos platica sobre su última obra, Doble Fondo, en el reportaje que tenemos para ti. Se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México en su segunda edición. Quédate a ver los detalles. Y si te gusta dibujar, toma nota de la convocatoria para el Concurso Nacional de Dibujo Infantil Diviértete Leyendo en Familia. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Comenzamos. Lamentablemente nuestro país vive siempre en la incertidumbre de un posible desastre natural, desastres o circunstancias adversas causadas por la naturaleza de nuestro propio planeta, pues son varios. Pueden llegar a ser huracanes que generan grandes inundaciones, terremotos que generan, por supuesto, destrucción de viviendas, de edificios y por supuesto vidas humanas. También existe pues sequías, todo esto causado por las inclemencias dentro del clima o del cambio climático que se va presentando constantemente. En fin, una serie de factores que lamentablemente en nuestro país siempre están a la deriva. Por ello es fundamental nuestra cultura de la prevención. Para ello se ha trabajado durante las últimas décadas en nuestro país para contribuir a que el ciudadano mexicano responda de forma efectiva, rápida, pronta, previa a cualquier desastre natural. México, nuestro país, es el país que más desastres naturales recibe de todo el continente americano. Por ello es muy importante que desde jóvenes nos demos a la tarea de aprender y a entender lo que son los desastres sin miedo, pero sí con pronta capacitación. Tendremos, por supuesto, durante esta semana a personalidades expertos hablando de la importancia y la relevancia de la prevención. También déjenme decirles que la Ciudad de México, por ejemplo, en el siglo XX recibió 20 temblores de proporciones mayor a 7.0 grados, lo que significa pues al límite de que sucedan atrocidades como las vividas precisamente hace un año. Acompáñenos, estamos listos.
Así es, Omar, como bien lo mencionas, México no es un país exento de los llamados desastres ocasionados por eventos naturales o por otro tipo de sucesos. Y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, surge del mutuo apoyo entre gobiernos de Japón y de México ante las situaciones de desastre. A partir de ese momento, el CENAPRED se enfoca en la investigación sobre los fenómenos naturales y así fomentar la cultura de la prevención y la protección civil. Lo invitamos a conocer más sobre la labor que desempeña esta institución. Ningún país está exento de los fenómenos naturales que suceden en el planeta Tierra. En México, la cultura de la prevención comienza a partir del año 1923, cuando en la región de Kantō, en Japón, ocurrió un terremoto de magnitud 7.1 que destruyó las ciudades de Yokohama, Kanagawa, Shizuoka y Tokio. Nuestro país fue de las primeras naciones en solidarizarse, enviando apoyo y donaciones. Como muestra de agradecimiento, cuando ocurre el terremoto del 19 de septiembre de 1985, con origen en las costas de Michoacán, el gobierno de Japón donó a México dinero para la construcción de una institución dedicada a entender y estudiar los fenómenos naturales. Así surge el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. El CENAPRED es una institución técnica científica cuya labor principal es minimizar o mitigar el daño que puedan provocar los fenómenos de origen natural a través de la parte de la prevención y de la difusión de la cultura de la prevención. El objetivo de CENAPRED es llevar a cabo una serie de análisis para evaluar los fenómenos naturales de origen geológico como sismos, erupciones volcánicas, fallamientos, deslaves y fracturamientos. También se analizan fenómenos hidrometeorológicos como los ciclones, tormentas tropicales, huracanes, inundaciones y mareas, así como fenómenos antrópicos, que son los que están relacionados al ser humano, como los químico-tecnológicos, los sanitarios, toxicológicos y concentraciones masivas de personas. Y por último, los climatológicos espaciales, como la caída de meteoritos. Asimismo, el CENAPRED se enfoca en informar a la población sobre qué son los desastres y qué hacer ante una situación de peligro. Hay otras áreas que son las de difusión de la cultura, en donde toman toda esta información y buscan formas de llegar a la población para que sepan ellos qué hacer, por ejemplo, para estar prevenidos y preparados ante inundaciones, ante ciclones tropicales, ante tormentas eléctricas, por supuesto ante erupciones volcánicas y también ante sismos. Una población educada en materia de protección civil mejora las posibilidades de éxito de los protocolos y programas de prevención entre la población. Esto, a final de cuentas, es salvar vidas. El desconocimiento de este fenómeno pues puede llevar a la pérdida de su patrimonio o inclusive la pérdida de vidas humanas. Desde su creación, el CENAPRED ha notado cambios progresivos en la cultura de la protección civil. Desde el 85 hemos venido avanzando de una manera constante. Claramente el año pasado es de nuevo un parteaguas ante estos grandes eventos. La gente toma mayor conciencia, ¿no? Ojalá no tuviéramos que tener estos eventos para de alguna manera lograr esta conciencia, pero creo que la gente lo hace más. Cuando ahora son invitados a un simulacro, la gente atiende, la gente pone mucho más interés, pone mucho más atención. De acuerdo con los especialistas, los mexicanos muestran interés en aprender qué hacer antes, durante y después de un desastre. Cada vez la ciudadanía va haciendo de ellos mismos esta parte de la cultura de la protección. Por ejemplo, el que la gente lleve a cabo un simulacro familiar es algo en lo que tenemos nosotros que estar recordando, incidiendo en que tengan una mochila de emergencia en su casa. Debe contener agua y alimentos como para unos 4 días, debe tener un pequeño botiquín, debemos de tener una linterna y un radio de baterías, debemos tener un USB con toda la información guardada ahí, como son fotocopias o copias digitales de las credenciales, de las actas de nacimiento. El Centro Nacional de Prevención de Desastres se ha convertido en un referente internacional gracias a sus acciones que inciden en la reducción de riesgos para hacer un país más seguro. Importantísima la labor que ha logrado este centro para tratar de prevenir y de aminorar las causas de más bien los efectos de los desastres naturales. Así es. Una pausa y volvemos.
Seguimos platicando de este interesante tema sobre lo que nuestro país debe estar envuelto en materia de desastres naturales y por supuesto el Ejército, nuestras Fuerzas Armadas tienen un papel fundamental. En estos escenarios a los primeros que vemos apoyando a la población es a los integrantes precisamente de las Fuerzas Armadas a través del plan DN3E que fue por cierto, creado hace más de 50 años y para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el teniente coronel médico cirujano Nonatzin Tort Leiva y el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez Rosales de la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, pues ellos vienen acompañados también de Pasta, que es un canófilo que ayudó a localizar cuerpos en el sismo del pasado 19 de septiembre. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Nos comentaban que ayer estuvieron, por cierto, en el desfile militar. ¿Cómo les fue? Sí, así es, muy bien, todo muy bien. Gracias, Omar. Muchas gracias. Bienvenida, Buenos días, teniente. Ana. Es un honor estar aquí con ustedes. Teniente coronel, platíquenos sobre este plan tan importante que está vigente pues todo el año, porque como lo decíamos hace unos minutos, México está siempre ante la vulnerabilidad de algún desastre natural. Sí, la realidad es que la primera actividad de labor social que se realiza en auxilio a la población civil es a partir de 1926 con una inundación severa que ataca al estado de Guanajuato, en donde se rebasan las capacidades de las autoridades para actuar y el entonces doctor Alfonso Priani, que el que estaba a cargo de esta actividad, reconoce que ellos los rebasa y pide que el ejército entre. Es cuando le ordena el gobierno federal al entonces secretario de Guerra, que era el general de división Joaquín Domínguez, que tome cargo de esta emergencia y entonces él se encarga de desplazar tropas de caballería, de intendencia, sanidad y de el servicio de zapadores a el área de afectación y estos cumplen actividades de labor social con éxito y desde entonces el ejército empieza a tomar parte en estas situaciones para entrar en situaciones de desastre. Entonces en 1965 la Secretaría de la Defensa Nacional crea la necesidad de integrar la versión número 3 al plan DN anexo 3, anexo E, que era como antes se le conocía y era el plan de auxilio a la población. Y así es como se genera este nombre de plan DN3E. En realidad este plan DN3 empieza a actuar a partir de 1966, cuando en el norte de Veracruz y en el sur de Tamaulipas impacta el huracán Inés, que es donde se desbordan los ríos Támesis y Pánuco y es el que genera daños en como 2.500 familias, generando 84,000 damnificados, ¿no? Y es en donde se empieza en realidad a utilizar efectivamente más de 50 años, tenemos 52 años aplicando este plan y ha evolucionado mucho. Actualmente pues ya tienen las capacidades para poder establecer cocinas comunitarias, equipos de búsqueda y rescate, puentes aéreos, terrestres y fluviales y muchas otras cosas más, ¿no? Y finalmente parte muy importante de este plan DN3 es la fuerza de apoyo a estas situaciones de desastre que se lleva a cabo en el campo militar 1-A. Esta fuerza actúa de manera permanente y actúa con la finalidad de fortalecer o reforzar las capacidades a los mandos territoriales cuando sus capacidades de auxilio son rebasadas. Entonces yo soy la subdirectora del Hospital del Campo y tenemos permanentemente esta fuerza armada por si llegara a ser necesario para dar respuesta pronta a cualquier actividad de desastre en el país, ¿no? Esta fuerza está integrada por un grupo de comando en donde participa personal de Estado Mayor, quienes se encargan de hacer una planeación, organización y supervisión. Existen ingenieros que ven la evaluación de los daños, existe un grupo de personal de informática
y estos actúan en el grupo de comando. Y aparte tenemos dos componentes, uno que es el componente terrestre y el componente aéreo. El componente terrestre es el que se encarga de hacer las evacuaciones, de dar atención médica, y el componente aéreo, que es el que establece puentes, ¿no? Este componente terrestre tiene una parte que se llama Fuerza de Tarea Emergencia Valle de México, y esta Fuerza de Tarea de Emergencia es la que se encarga tiene tres cuerpos especiales, que son los paracaidistas, fuerzas especiales y la policía militar, que estos actúan en tres fases de acuerdo a la magnitud del evento que se esté presentando. Y aparte tenemos los agrupamientos del servicio de ingenieros, que actúan estas gentes de especialidad de ingeniería con toda su maquinaria que cuenta el ejército, y actúa también el servicio de sanidad, donde tenemos aplicación ahí, los médicos, enfermeras, psicólogos y toda esta gente, ¿no? Y tenemos aparte personal del área de intendencia, que como ustedes vieron en el desfile, pasaron las cocinas comunitarias. Estas cocinas comunitarias tienen aplicación ahí, tienen la posibilidad de poder proporcionar hasta 7,500 raciones por día, y tenemos nosotros 5 cocinas. En el pasado sismo del 2017 estuvieron actuando 3 cocinas de estas. Estas actúan en conjunto con las tortilladoras. Estas tortilladoras producen de 180 a 200 kilos de tortillas por hora, y también estuvieron en el desfile, ¿no? Participando, y en este sismo pasado de septiembre tuvimos en aplicación a 3 o 4 tortilladoras, y actúan también en conjunto con nuestras plantas potabilizadoras, que producen hasta 1,800 de litros de agua potable para todas las necesidades que requiera la población. Y tenemos también la parte del servicio de la otra parte, que es la parte aérea, ¿no? El componente aéreo, y aquí actúan aeronaves de ala fija y de ala rotativa, que lo que hacen es establecer puentes, llevar víveres, ¿no? Así y es, toda teniente, esta situación. Así es, teniente coronel. Pues muy completo esto que nos acaba de decir. Qué bueno que nos lo explica de esta forma, porque sin duda la población tiene que saber todos los efectos que existen, todos los elementos que existen. Parece muy fácil, ¿no? Pero hay un gran músculo detrás de Así es. todo Vamos a esto. hacer una breve pausa, si nos lo permite, y regresamos precisamente a platicar del otro lado de la moneda. Ya se encuentra también en el estudio el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez, quien trae pues a un canófilo que también espero que, aunque sea, nos eche un ladrillo. A ver qué pasa. Vamos y regresamos. Pues seguimos platicando, como bien se los comentamos desde el inicio de este programa. Esta semana pues les hemos preparado una serie de trabajos especiales y muy interesantes entrevistas acerca de la educación para prevenir pues los daños por desastres naturales o por otro tipo de inclemencias. Y bueno, estamos platicando con la teniente coronel médico cirujano Nonantzin Trot Leiva y con el cabo policía militar Armando Misael Rodríguez Rosales, quien trae además a pasta su canófilo. Ya nos decía Nonantzin una radiografía muy completa de todo lo que se trata del plan DN3, cómo surgió y en qué momento está ahora, que tiene pues muchos componentes para poder auxiliar a la población en cualquier tipo de situación. Y bueno, ahora queremos platicar un poco con el cabo sobre este programa de los binomios caninos, cómo surge y cuál es la relevancia que tienen para poder atender estos desastres naturales. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación, señorita Ana. Muchas gracias, Omar. Un gusto, al contrario, bienvenido. Pues la etapa del adiestramiento canino empieza desde los 4 meses que nos son ministrados. Nos los entrega el Centro de Reproducción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se encuentra en San Miguel de los Jagüeyes. De ahí empieza la etapa de socialización. En esta etapa se ve lo que es la primera etapa del adiestramiento, que el perro se acostumbre a estar en todo tipo de terreno, que el perro se acostumbre a estar en diferentes alturas, que el perro socialice con las demás personas, que socialice entre perros, y empieza la integración del binomio. De acuerdo a las actitudes que el perro adquiere en esa etapa de adiestramiento, que son 8 meses,
ya se canaliza una especialidad. En este caso, la Policía Militar entrenamos 5 especialidades diferentes, que es búsqueda y localización de artefactos explosivos, búsqueda y detección de enervantes, búsqueda y rescate, guardia y protección y rastreo. En este caso, las actitudes que debe tener un perro para hacer de búsqueda y rescate debe ser un perro que sea enérgico, que no tenga miedo de entrar entre escombros, que tenga una socialización casi perfecta, un control, un perro muy equilibrado. En este caso, a mí me tocó ser el binomio de pasta. De ahí empieza la especialidad. En la especialidad duran 6 meses. En esos 6 meses, la primera persona que la perrita encuentra es al manejador. ¿Por qué? Porque ya lleva el vínculo que allá pasaron por 8 meses de socialización y se guarda tu aroma. Entonces la perra tiene la necesidad de estar conmigo o ya tiene, más bien, tiene grabado el aroma. La persona, empezamos con ejercicios fáciles, a vista, fuera de vista y a corta distancia. Después de que ya busca a una persona, que en este caso yo soy la primera persona, ya se le empieza a meter a otra víctima, a otra persona, y se la empezamos a esconder y sucesivamente. Y llega a buscar hasta 4 o 5 personas, con vida o sin vida. En este caso, para nosotros, hacer un olor semejante, manejamos 3 tipos de pseudoaromas. Los pseudoaromas de fresco, putrefacto y pseudoaroma de ahogado. Y ya con eso termina la etapa de adiestramiento de un perrito. Pero son 6 meses de especialidad. Pues muy interesante y por supuesto también muy emotivo eso que nos comentas de pues este binomio, precisamente este trabajo en conjunto con tantos años. Y bueno, me gustaría preguntarte en qué actividades o en qué desastres o en qué inclemencias ustedes han participado. Bueno, la más reciente fue en el sismo del 19 del año pasado, en lo cual estuvimos trabajando en diferentes áreas de aquí de la Ciudad de México. Trabajamos en la colonia Narvarte, trabajamos en la colonia del Valle, estuvimos en la calle Enrique Repsamen también, desafortunadamente localizamos puras personas sin vida en este sismo. ¿Cómo se tiene que tratar a un perrito? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los perritos guías, ¿no? Los perros guías, es importante respetar cuando están trabajando, no distraerlos, etcétera. ¿Cómo tiene que la población interactuar con ellos cuando están en operaciones? Pues es lo que le comentaba yo a usted, en la etapa de la socialización también se ve eso. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando ahorita con mi perrito aquí y usted le puede hablar y no le va a hacer caso, nada más va a hacer caso a mí. Ella está esperando a que yo le dé una orden, por ejemplo, saluda. Siéntate. Arriba. Y nada más está atenta esperando a que yo le dé una orden. Y eso se trabaja a base de distractores. Por ejemplo, yo trabajando con mi perrita y otra persona trabajando de otro lado. Y nada más se dedica a lo que es su trabajo. En este caso, todo el adiestramiento que nosotros le damos a los canes es a base de juego. Nada es de trabajo forzado, todo es a base de juego. Y lo que ella en realidad busca es su juguete. Claro. Y obviamente está preparado para otro tipo de desastres naturales, Sí. ¿no? ¿Para qué otros trabajos está? Por eso se trabajan los 3 tipos de pseudoaroma. Porque, por ejemplo, cuando fue un deslavamiento que fue en Huachinango Pueblo, me parece, ahí fueron otros compañeros, pero ahí se puede trabajar el pseudoaroma de ahogado. ¿Por qué? Porque como se deslavó el cerro y había inundación. O también en huracanes, ¿no? Exactamente, en huracanes. O cuando fue lo de la explosión del mercado de cohetes, Sí. también incluso fuimos nosotros a participar. Igual, se trabajan diferentes tipos de pseudoaromas. Pues una preparación muy integral, Sí. sin duda, de todo lo que son las Fuerzas Armadas. Pues interesante, Siéntate. Teniente Coronel, todo lo que nos ha comentado y por supuesto están listos para desplegarse a cualquier zona del país. Por supuesto, de manera permanente en el Campo Militar 1 Guiona, aparte de que a lo largo del territorio nacional, en todas las ciudades, existe personal militar para actuar de primera intención y en caso de que se les rebase sus capacidades de auxilio a la población, salen personal del Campo Militar 1 Guiona, el que sea necesario, todos los disponibles si es necesario.
de forma inmediata. Pues sí. Pero bueno, como siempre, la recomendación es la prevención a la ciudadanía, Sí, ¿no? por supuesto, la prevención y seguir las instrucciones de las autoridades, ¿no? Cuando suceden situaciones en las que se ponen en riesgo, como abandonar las casas en situaciones, ¿no? Claro. Que algunas personas no quieren abandonar sus bienes por el miedo de que algo suceda, pero tienen que seguir esas instrucciones para disminuir los riesgos. Siempre atender a las recomendaciones. Muchísimas gracias por haber venido y más gracias por la labor que realizan Así es. Gracias por día la a día auxiliando a la población. Cabe recordar que ustedes hacen también muchas actividades para acercarse a la población, para que conozcan todo esto que hacen y pues que vale la pena conocerlo y pues darles todo el reconocimiento que merecen. Muchas Así gracias. es. Gracias. Gracias a por ustedes estar por la por la invitación. No, al contrario. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz, no se vayan. En 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Gracias por continuar con nosotros. Hoy es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional y en esta ocasión nos acompaña Emanuel Correa Solís, él es coordinador de la licenciatura en nutrición del OVM Campus Lomas Verdes. Nos viene a platicar de una licenciatura de muy alta demanda en estos tiempos que se llama nutrición, que es de nutrición y precisamente, como sabemos, México es uno de los países con mayor problemas de obesidad, lo cual genera, por supuesto, muchas enfermedades alrededor de ello. Y creo que la nutrición es una de las carreras que están siendo o que están cobrando mucha relevancia en nuestra sociedad. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Bienvenido. Ana, Omar. Muchas gracias Antes por que la nada, invitación. ¿qué es la nutrición o qué es la carrera de nutrición? Para entender cuáles son los componentes ya a profundidad, porque es una palabra que escuchamos mucho, pero a veces no entendemos la profundidad. Sí, bueno, la licenciatura en nutrición es una carrera que se adhiere a las ciencias de la salud Sí, para formar profesionales en temas relacionados con alimentación y salud, correcto. ¿no? Entonces, su principal objetivo es dar un tratamiento, una prevención a través de lo que es la alimentación y no como en el caso de otras carreras, que es a través de medicamentos, a través de técnicas, sino más bien nuestro instrumento es la misma alimentación. ¿Qué tipo de personas pueden estar o tener más bien un perfil adecuado para entrar a esta carrera? Porque digamos, como bien lo decías, no es propiamente ser un médico, ¿no? Pero sí tiene que interesarte este tipo de temas de pues cómo cuidar la salud de una persona. Exactamente. Anteriormente teníamos como la discrepancia, ¿no? Es que tengo que estudiar medicina para poder hacer algo de nutrición. Ya tenemos tiempo en el cual nutrición es una carrera independiente y lo que busca la nutrición más que nada es que el alumno sea proactivo, sea líder, tenga pensamiento crítico, tenga el gusto por ayudar a los demás, ¿no? Que es como una pieza clave dentro de la nutrición. El cómo prevenir enfermedades, el tratarlas, o incluso ahorita con las tendencias que tenemos hacia la vida deportiva, Sí. ¿no? Que cómo puede mejorar uno el rendimiento a través de la alimentación. Y en el perfil académico, ¿cuáles son esos elementos que les debe de gustar al joven? Por ejemplo, pues no sé si física, química, humanidades, ¿cuáles son, terminando la preparatoria, cuáles son esos gustos que debe tener o habilidades que debe tener? Habilidades o conocimientos generales acerca de química, biología, un poco de anatomía o conocimiento del cuerpo. Son los tres principales áreas, ¿no? Claro. Normalmente viene siendo área 2 de la Sí. formación Área 2, exacto. para poder ser afín. Sin embargo, pues no discrimina el hecho de que venga de un área 1, área 3, ¿no? Claro, Y en cuanto a la salida laboral, porque a lo mejor muchos creen que es un poco acotado, donde pueden trabajar los nutriólogos en un hospital, en una institución médica, cuestiones por el estilo, pero supongo que debe haber una gran variedad de ámbitos donde pueden ejercer. Así es, normalmente se nos encuadra como en la cuestión de consultorio, ¿no? O hospitales. Sí. Una de las áreas es la nutrición clínica, en el cual puede ser sí consultorio, sí hospital, tanto público como privado. La nutrición deportiva es otra de ellas, servicio de alimentos, por ejemplo, comedores industriales o comedores de hospitales. La otra, orientación alimentaria, educación, investigación, nutrición poblacional, con estos programas específicos para ayudar
a la población, incluso en desastres naturales, como lo veíamos, o programas como Un Kilo de Ayuda, por ejemplo, que evalúan el estado de nutrición en poblaciones y no en un individuo nada más. Supongo que nuestro país debe ser una paradoja en términos nutricionales, porque contamos con una gran variedad, somos muy vastos en la misma producción de frutas, verduras, pero al mismo tiempo también padecemos los estragos de una mala dieta, una mala alimentación desde muy jóvenes. ¿Por qué este tipo de fenómenos y cómo lo podremos resolver? Tendríamos que implementar cuestiones desde políticas alimentarias hasta una educación alimentaria en los niveles básicos, ¿no? Que es normalmente en las currículas no viene como algo que toquemos de alimentación. Ahorita en los textos, si bien se mencionan, pero es como la pirámide, ¿no? El plato del bien comer, cosas muy generales. No hay una educación como tal desde este momento para poder continuarlo en las etapas. Entonces, más que nada es como el momento en el que se puede tener la oportunidad para hacerlo. Sin duda es una actividad, una licenciatura, una especialización muy multidisciplinaria, pero me gustaría que nos explicaras un poco más qué otras disciplinas conviven cuando uno se especializa en nutrición. Obviamente la medicina, pero seguramente hay varias otras. Tenemos medicina, ¿no? Como área que integra química, ¿no? Química de los alimentos, el desarrollo de nuevos productos incluso, que ahora vemos como mucho tendencias, ¿no? De alto en esto, bajo en esto, libre de esto, ¿no? Entonces esto puede ser un área también para el nutriólogo. Gastronomía, ¿no? La presentación de los platillos, porque una cosa es la prescripción y otra cosa es cómo lo vas a hacer bonito y que se antoje, ¿no? Entonces, esas son las áreas fuertes en las que podríamos interactuar, ¿no? Cuando dijiste una palabra interesante, prescripción, ¿a qué se refieren cuando utilizan prescripción en este caso, de la nutrición o de los alimentos? Una prescripción de un plan de alimentación o lo que conocemos la mayoría como una dieta, ¿no? Que es la estructuración, que es un momento desde la evaluación de la persona, el diagnóstico que nosotros establecemos para poder definir un problema de nutricio específicamente, la intervención, que es el diseño del plan, y que se ejecute. Y aparte el monitoreo, ¿no? Si está funcionando o no, qué se le tiene que cambiar, qué se le tiene que dar el plus para que pueda funcionar. Me imagino que también debe tener que ver con otros aspectos de la psicología humana o incluso sociología, ¿no? Entender cómo es que funcionan las diferentes dinámicas sociales para que finalmente se llegue a tener un problema de nutrición, o incluso pues ya temas más técnicos y científicos como el perfil genético que se ha hecho en los últimos años, ¿no? De los mexicanos, de los latinos, todo esto para entender cómo enfocar la nutrición en general. Sí, lo que se busca es algo como más personalizado últimamente. La nutrigenómica ahorita está en boga también, en el detectar a lo mejor qué genes se pueden no expresar para que la enfermedad se dé, ¿no? Que se pueda prevenir mediante la alimentación y regular estas ¿Y qué experiencia han tenido ustedes en la paridad hombres-mujeres? ¿Quiénes están más sujetos a desarrollar esta licenciatura? Son más mujeres. Más Normalmente mujeres. 70% es más mujeres que hombres. Sin embargo, ahorita ya las tendencias están cambiando. Claro. ¿No? Porque se asociaba esta carrera como con un perfil de mujer, así como enfermería también, pero sí es más. Está cambiando, está notando un cambio. Claro, es importante eso. Muy bien. Pues, ¿dónde pueden conseguir más información sobre la carrera y también, obviamente, sobre la nutrición en general? La Universidad del Valle de México tiene de sus 37 campus, 16 tienen licenciatura en nutrición. En la página de la universidad pueden encontrar información acerca de la carrera, qué planes de estudio manejamos y es donde podemos brindarles información. Muy bien, pues muchísimas gracias, Emanuel Correa Solís, coordinador de la licenciatura en nutrición de la Universidad del Valle de México, pues para hablarnos sobre esta importante licenciatura, los alcances, las oportunidades que tienen los estudiantes a la hora de terminar estos estudios. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos después. Esto es Interfaz.
Y bueno, para seguir con todos estos temas que empezamos a estudiar más a fondo, a desentrañar a raíz del temblor del año pasado, se encuentra con nosotros Amapola Nava. Ella es reportera de la agencia informativa CONACYT y bueno, en esta ocasión nos va a platicar de una investigación que se hizo a propósito precisamente del sismo del 19 de septiembre pasado. Amapola, bienvenida. Además, muy interesante el título de este reportaje, que es El sismo que fracturó el ADN de los mexicanos. ¿A qué te refieres con eso, Amapola? Bueno, el título es un poquito engancha. Claro. Usamos la palabra fracturó como para hacer referencia a los edificios, pero en realidad a lo que se refiere esta investigación es que hay un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica que están investigando cómo es que el sismo o la vivencia del sismo afectó la forma en que el ADN de algunas personas se lee. Hay personas que pasaron por momentos de estrés tan fuertes, todos pasamos por momentos de estrés en el sismo, todos los que lo vivimos, pero hay unas personas que desarrollaron un trastorno ya psiquiátrico, el trastorno de estrés por estrés postraumático. Y estas personas, los investigadores creen que su ADN, o más bien la forma en la que se lee su ADN, se modificó. Ahora, a eso se refiere, no solamente a al impacto del terremoto en cuanto a la destrucción de viviendas, sino más bien hacia esas personas que van dirigidas. ¿Esas personas que más sufrieron pudieron haber estado en cualquier momento o son las personas que vivieron, por ejemplo, la destrucción de uno de sus hogares o la pérdida de algún familiar, o puede pasarle a cualquiera? Pues es muy interesante lo que preguntas, porque sí se ha visto que hay más personas que desarrollan este trastorno que vivieron el evento de cerca, incluso que estuvieron atrapados en un derrumbe. Pero incluso una persona que no haya estado en el sismo, solamente con ver las imágenes en las noticias o con tener a algún familiar que que no lo encuentra o que estuvo en algún momento incomunicado, pudo haber desarrollado este trastorno. Incluso no en el momento, sino después, durante todo el tiempo que hubo de estrés, de no saber qué iba a pasar con mi vivienda, si estaba bien, si estaba dañada, la gente lo fue desarrollando. Y una característica es que dura mucho tiempo. Incluso hoy, ya casi un año del evento, hay personas que todavía lo reviven, incluso tienen reacciones fisiológicas, sudan, tienen palpitaciones cardíacas o pesadillas. Son personas que el estrés les dificulta la vida diaria. No es como a nosotros que tal vez escuchamos la alarma o algún sonido parecido y nos estresamos. No, ellos pueden llegar a tener reacciones que no los dejan salir de su casa, por ejemplo. De la nada, o ¿no? entrar en cualquier momento. Sí. ¿Este estudio se empezó a realizar a partir del sismo del año pasado o ya se venía realizando algún trabajo similar a raíz del sismo del 85, que bueno, es el gran evento que marcó un antes y un después de muchísimas investigaciones científicas, técnicas, incluso de la legislación, estadísticas, formas de legislar las construcciones en la Ciudad de México, etcétera? Este estudio sí es nuevo, porque digamos que es un estudio que surge a partir de la revolución genómica que permite a los científicos tener la tecnología a partir como del año 2000, que se secuencia el genoma humano, como 2005, y ahora tienen la capacidad de secuenciar el ADN o esta es muy interesante porque no es exactamente el ADN, sino moléculas que modifican el ADN. Entonces, este estudio es reciente, de hecho todavía no hay resultados contundentes, apenas lo están haciendo con personas que vivieron el sismo del año pasado. Es una colaboración entre varios hospitales, incluidos institutos nacionales de la Secretaría de Salud, que van con este investigador. Se llama Humberto Nicolini, que es el como que dirige este proyecto. Es un psiquiatra y aparte investigador súper bueno. Yo lo he entrevistado 1000 veces y siempre te sorprende. Y pues está haciendo esto a partir de que creen que vivir esta experiencia
todavía no están seguros si modifica la forma en que se lee el ADN o estas personas tal vez tengan una predisposición, eso es lo que están viendo, que altera, digamos, como sus hormonas en el cuerpo, sobre todo el cortisol, que es una hormona del estrés. Que funciona normalmente en todos, pero en situaciones de estrés muy prolongado es que causa ya problemas severos fisiológicos. Claro, y este estudio proporciona alternativas de solución a estas personas que recibieron estos fuertes impactos y que incluso modifican el ADN. ¿Qué hay que hacer para esas personas? Este es un estudio apenas de exploración. Lo que quieren saber es si hay una diferencia, primero, entre un grupo de personas que tiene este estrés, que les imposibilita realizar sus actividades cotidianas, y un grupo de personas que también vivió el evento, pero que no tiene un estrés postraumático. Claro. Primero lo que van a hacer es ver si hay diferencias, y una vez que hay diferencias, ahí se van a indagar un poco más. Y bueno, lo que tiene la medicina genómica, o lo que tendrá en el futuro, es que tal vez nos ayudará a predecir con qué personas hay que tener como unos ambientes, digamos, tal vez no cuidarles, cambiarles su ambiente, pero tener, digamos, que ellos sepan que tal vez están predispuestos y que tienen que acudir con un experto. Esto se diagnostica por un experto. Claro. O incluso, no sé si se podría también analizar en términos evolutivos, ¿no? De personas que se pueden adaptar mejor a situaciones como estas. O heredar este problema. O heredar la adaptabilidad o la vulnerabilidad ante estas situaciones. ¿Dónde pueden consultar todo el artículo completo? Pues en la página de www.conacitprensa.mx, y en estos días también esperen el reportaje de Ricardo Capilla, un compañero que le mando saludos, sobre el sismo para conmemorar el aniversario. Correcto. Bueno, Perfecto. Muchísimas gracias, Amapola. Un placer que haya estado con nosotros esta mañana con este tan importante, coyuntural, no voy a decir oportuno, porque bueno, pues nos gustaría a veces, pero bueno, también hay que enfrentarlo, hay que racionalizarlo y buscar alternativas. Gracias, Amapola, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales diariamente, en Facebook Live, también en Twitter, así que donde esté podemos mantener esta comunicación, este diálogo sobre el sector educativo en nuestro país y en el mundo. Le cuento que la seguridad en las inmediaciones de los centros de estudio es una de las principales preocupaciones de autoridades civiles y escolares. Como parte de estos esfuerzos, los alumnos del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional podrán viajar en un sistema de transporte especial para ellos. La comunidad estudiantil del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional ya puede transportarse de forma segura, rápida y económica a través de los autobuses que forman parte del programa Sendero Seguro. Tras un convenio de colaboración entre el IPN y el Sistema de Movilidad de la Ciudad de México, alrededor de 900 estudiantes académicos y personal administrativo podrá transportarse del Metro La Raza al casco de Santo Tomás por un costo de 2 pesos el viaje, presentando su credencial. El plan piloto contempla el uso de 2 autobuses con capacidad para 90 pasajeros que darán servicio de lunes a viernes, lo que equivale a transportar 900 integrantes de la comunidad politécnica semanalmente. El programa Sendero Seguro traslada a comunidades estudiantiles de alguna estación del metro cercana a las escuelas de educación media superior y superior que han signado un convenio con el sistema de movilidad. Una de sus particularidades es que contribuye a la seguridad de los estudiantes. Y una de las cosas importantes dentro del Sendero Seguro es que estos autobuses no hacen parada, es decir, van del casco de Santo Tomás, como ahora va a ser, específicamente hacia el Metro La Raza. El Instituto Politécnico Nacional se suma a esta iniciativa a través de una primera etapa piloto en el complejo que se compone de 13 unidades académicas y se ubica en la delegación Miguel Hidalgo, que de acuerdo con cifras oficiales presenta altas tasas de robo con violencia.
Tan solo el año pasado tuvo un registro de 122 puntos, cuando el promedio en la Ciudad de México fue de 90. Iniciamos pues donde tenemos un poco más de inseguridad, que es en la ruta hacia el casco de Santo Tomás, y ahí estamos esperando transportar un número importantísimo de alumnos. Más de 190,000 alumnos van a ser movilizados en todas nuestros campus. Fundamentalmente le roban los celulares, es mayormente, llegan a haber otros casos muy lamentables donde hasta los tenis les quitan a los jóvenes, ¿no? Llegan a nuestras escuelas pues descalzos. En el banderazo de salida de estas unidades, el director del IPN y la directora del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México resaltaron que los autobuses son de última generación. Están equipados con cámaras de seguridad y un botón de pánico que indica cualquier irregularidad. Además de que cuentan con un equipo que permite a los usuarios descargar obras literarias en sus dispositivos móviles a través de la lectura de códigos QR. El costo de este transporte es de 2 pesos y para abordarlo los estudiantes académicos y personal administrativo debe presentar su credencial. Para su óptima operación, el Politécnico destinó un espacio en sus instalaciones para que las unidades del M1 puedan estacionarse. El programa Sendero Seguro atendió en el pasado ciclo escolar a más de 456,000 estudiantes de 22 escuelas de educación media superior y superior, pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Y los consejos escolares de las escuelas de educación básica son de suma importancia, ya que generan la participación y el diálogo entre autoridades educativas y los padres de familia. La meta es que cada escuela cuente con un consejo escolar. El sistema educativo mexicano es uno de los más grandes en el mundo. Cuenta con 36 millones de estudiantes, 260,000 escuelas y 1.200.000 maestros. Los consejos escolares de participación social, en el que colaboran padres de familia, alumnos, maestros y autoridades administrativas con la misión de mejorar las políticas educativas de los distintos planteles educativos del país. El involucrarse implica, oigan, yo quiero saber que mi consejo escolar está vigente. No, sí está. Perfecto, quiero saber cuándo es su próxima reunión. Tenemos consejos de todos tipos. Muchas de las secundarias técnicas de esta ciudad tienen consejos de participación social que son una maravilla. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, existen 200,000 consejos escolares. La meta es que cada plantel educativo cuente con el suyo. Además, cada uno de los consejos debe ser autónomo para la resolución de problemas conforme a las necesidades de cada colegio. Los consejos sirven para crear estrategias conjuntas entre los padres de familia y las autoridades educativas. Es necesario abordar desde los consejos escolares propuestas serias para las escuelas en temas como el gasto escolar, planes y programas, autonomía escolar, bullying o acoso escolar, prevención de adicciones, obesidad infantil, ciberbullying. Además, se encarga de monitorear las evaluaciones de las autoridades educativas, el cumplimiento de la normatividad de funcionamiento del plantel. Propone programas relativos a la salvaguarda de la integridad de los estudiantes, fomenta el respeto entre los miembros de la comunidad y promueve actividades extraescolares. Despertar la conciencia de los papás. En el programa Unidos por Valores llevamos ya 142 instituciones. Otra de las funciones de los consejos es la transparencia en el gasto educativo. Cada 3 meses tiene la obligación de presentar un informe de rendición de cuentas y de las actividades desempeñadas a lo largo del ciclo escolar. Pues ahí está, importante que los padres de familia se involucren en estos consejos. Por supuesto, es toda una comunidad educativa por el bien de los jóvenes, así que interesantes estas propuestas, Ana Cris. Así es, Omar, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo sufrió un trágico accidente.
El autobús en el que viajaba chocó con un tranvía. Las consecuencias para ella fueron graves: fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Álvaro Obregón, el único general invicto de la Revolución Mexicana, fue condecorado con una medalla al mérito militar. La ceremonia tuvo lugar en Palacio Nacional. Ayer fue día 15 de septiembre y se conmemoró el 208 aniversario del inicio de la independencia de México, y la Agencia Informativa de Educación estuvo presente la noche del sábado en el Zócalo capitalino en el grito de la independencia. Septiembre es un mes que nos representa a los mexicanos. Celebramos nuestra independencia recordando ese 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la rebelión. Una historia que aprendemos cuando somos muy pequeños desde la escuela. ¿Qué te han enseñado de la independencia en la escuela? De que Miguel Hidalgo luchó contra los españoles. ¿Qué personajes conoces de la independencia? Miguel Hidalgo, José Ortiz. Me enseñaron que Hidalgo tocó la campana para llamar a todos. Como cada 15 de septiembre, este sábado miles de personas se congregaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el 208º aniversario del Grito de Independencia, una celebración que reúne a familias enteras. Es el origen, es lo que somos. Nosotros crecimos como nación y la gente que forjó esta patria es la que venimos a recordar el día de hoy. Hace 208 años sucedió este movimiento de independencia y es lo que venimos a recordar y a venerar. Y es que los padres buscan inculcar en sus hijos el patriotismo y el sentido de pertenencia de nuestro país, haciéndolos sentir orgullosos de sus raíces. A nosotros nos encanta vestirnos con un atuendo típico que caracterice nuestra nación, que representemos lo que es para nosotros México, y somos felices de vestirnos así, que todo el mundo vea que amamos México. Que ya se está perdiendo esta costumbre, y pues ellos que están creciendo, que crezcan sobre todo con la emotividad de los festejos, ¿no? De las fiestas patrias, que siga creciendo. Se trata de una celebración a la cual también acuden extranjeros, quienes se dicen sorprendidos por la cultura mexicana, pero sobre todo por el amor y la emoción con la que festejamos a nuestra patria. I think it's the best holiday I ever had. It's the first time outside of Europe for us, and we really like it. Yeah. I really like it. All the people are so friendly, and all the people help us to find our way, and it's really nice here. Beautiful country, and Mexico City is beautiful. Los asistentes también pudieron disfrutar de un concierto donde se presentaron artistas como la Sonora Dinamita, Alicia Villarreal, Emanuel y Mijares. Y cerca de las 11 de la noche llegó el momento más esperado de la velada, el grito. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Posteriormente, cientos de fuegos artificiales iluminaron el cielo de la plancha del Zócalo. Fueron cerca de 20 minutos de un espectáculo pirotécnico titulado Todos somos México. Y bueno, ya lo platicábamos también con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que estuvieron aquí platicando con nosotros sobre el plan DN3. Ayer se vivió uno de los eventos más esperados por los mexicanos estos meses de septiembre, que es el desfile cívico-militar, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, donde participaron muchos de los estudiantes también de estas dependencias. Con la finalidad de conmemorar el aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, cada 16 de septiembre se realiza el desfile militar. Este 2018 desfilaron 18,000 elementos de las Fuerzas Armadas,
30 soldados honorarios, 10 rescatistas, 20 niñas y niños, 401 vehículos, 177 aeronaves y 259 caballos. Además, participaron elementos del heroico Colegio Militar, la heroica Escuela Naval Militar y el Colegio del Aire. Este año cabe destacar que la Escuela Militar de Enfermería cumple 80 años. Y apenas en 2017 se abrió la convocatoria para el ingreso de hombres. Se trata de un espectáculo que disfrutan tanto niños como adultos. Algunas personas incluso van a ver desfilar a sus familiares, mientras que otras llegan desde las primeras horas de la mañana para tener una increíble vista. ¿De qué hora estás aquí? Salimos de casa a las 4:30, como a las 5 llegamos. ¿Es el primer año que vienes? No, ya es una tradición. Es una tradición venir. Hay que apoyar y resaltar a la gente que está dentro y que se entrega. Son 24 horas de servicio a veces las que están y pensamos que no hacen nada, pero sí. Y esto es una muestra de cariño de ellos hacia nosotros. ¿Qué te parece el desfile? No, pues muy bien, muy bonito, porque va a salir mi tío. Los padres de familia buscan que sus hijos aprendan sobre los valores del ejército mexicano, por lo que llevarlos a presenciar el desfile es reforzar la educación cívica que los menores adquieren en las escuelas. Sí, tengo a mi niño, pues venimos al desfile, pues es un momento cívico muy importante para crear en los niños desde muy pequeños el civismo y el amor a la patria. Porque bueno, muchos valores se van perdiendo a lo largo del tiempo y es importante que estén al pendiente de que debe uno de amar a su país, debe uno de siempre pelear por las cosas que nos favorecen a todos los mexicanos y es una emoción muy fuerte el venir y sentir el retumbe de los tambores, el ver la emoción de todos los mexicanos, eso es muy, muy bonito y a los niños les encanta. Y es que muchos padres han acudido al desfile incluso cuando ellos eran pequeños, por lo que buscan continuar con esta tradición de generación en generación. La importancia de traer a los hijos o a los nietos es formarles una base desde que están niñitos para que aprendan y vean todo lo que en el país se hace y las costumbres que deben de tener ellos como niños y que en el futuro luchen por sus ideales, por sus costumbres y por todo lo que les pueda dar el país. Turistas extranjeros también presenciaron el desfile y se sorprendieron de la cantidad de elementos, los vehículos y tecnología con los que cuenta el ejército, pero sobre todo con el patriotismo de los mexicanos. Definitivamente espectacular, muy lindo ver el Día de la Independencia de México. Sería muy bueno que toda la gente tuviera ese sentido de pertenencia, como lo tiene México muy arraigado. El desfile militar es una oportunidad para reforzar el vínculo entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas y fortalecer los lazos de hermandad y unión. Intentamos estrechar nuestros lazos con la población civil, los cuales son en base a confianza y amistad, y queremos demostrar que trabajamos, cuáles son nuestras actividades y hacer más que nada amigos entre nosotros. La gente está muy contenta, les gustaron mucho los regalos, nuestra participación y nos sentimos muy satisfechos hasta el momento. Espectacular este recorrido. Ahora, Cris, tuve la oportunidad de estar ahí viéndolo y en realidad muy familiar. Estuve en el Ángel, el agotamiento se veía, pero habían grupos incluso en las laterales de las calles apoyando a sus distintos grupos y sectores. Muy interesante. Sin duda alguna vale muchísimo la pena verlo, aunque sea desde la televisión en cualquier parte del país. Hacemos una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz. Vámonos a toda nuestra información cultural. Patti Smith es uno de los personajes, una mujer maravillosa, pero también quien representó, o de las principales líderes que representaron el movimiento punk de los años 70. Hace unos días estuvo en nuestro país, en donde, además de interpretar sus canciones, de cantar, realizó un homenaje al escritor chileno Roberto Bolaño, el de los Detectives Salvajes. Después de la tormenta que cayó en Querétaro, llegó la calma y dio paso al recital poético de Patti Smith en el Jardín Guerrero, una de las actividades más esperadas del Hey Festival 2018. Cientos de personas se dieron cita para escuchar Hecatombe, poema que Smith creó para agradecer al escritor chileno Roberto Bolaño por su obra 2666, y así conmemorarlo por ser una de las voces literarias más relevantes de nuestra época.
El poema Hecatombe en español lo presentó Alma Guillermo Prieto, periodista ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. La afamada poeta punk varió entre la lectura de varios poemas y la interpretación de sus canciones, como lo ha venido haciendo en todos sus recitales. En alguna de sus intervenciones, Smith comentó que Roberto Bolaño y ella eran muy cercanos y sin duda era uno de los autores que marcó un antes y un después en la literatura hispánica del siglo XX. La compositora, nacida en 1946, escribió Hecatombe después de leer la obra de Bolaño, donde se narran los crímenes cometidos contra tantas mujeres en Ciudad Juárez. La diva del underground mantiene la lealtad a todas las causas que defiende, como el cambio climático y los derechos de las mujeres, y deja claro que no le importan los estereotipos, ni siquiera en la música, siempre y cuando se construya una voz cultural que exprese poesía, revolución, energía intelectual y haya una buena comunicación con la gente. Además comentó que las letras exitosas son las que comunican algo a las personas, como amor, lucha o unión. Patti estuvo acompañada de su inseparable guitarrista Lenny Kaye, y juntos imaginaron un mundo de paz con la interpretación de Imagine, de John Lennon. Y seguimos con temas culturales y por supuesto literarios, y es que la escritora Elsa Osorio presentó su más reciente obra, Doble Fondo. Veamos de qué se trata. Doble Fondo es la última obra de la escritora Elsa Osorio. Comenta que es un trabajo que se inscribe en la literatura de la memoria, ya que toma un periodo de la historia argentina durante la dictadura militar y otra parte sucede en el siglo XXI en Francia. Es simplemente una mujer que dejó a un hombre y que 25 años después el hombre la buscó y la mató. Entonces, donde se mezclan cuestiones, digamos, de historia, de derechos humanos, de género. Es un poco una novela que me llevó 5 años escribirla. Como se menciona en el prólogo de la obra, esta historia también está basada en investigaciones y testimonios de sobrevivientes. Elsa Osorio une con maestría y sensibilidad las voces de una tragedia que ahonda en conflictos éticos y humanos. La escritora comentó que en Argentina, ella es parte de un colectivo de trabajadores de la palabra, que laboran contra el silenciamiento y en favor de la educación. Se está cerrando en la Argentina las universidades, es decir, es un momento durísimo en cuanto a la educación. Y hay mucha gente, entre otras, este grupo que te digo, el colectivo, movilizándose para tratar de defender la educación pública y gratuita como fue siempre en la Argentina. Este es un grupo que surgió hace unos meses a partir de un despido masivo de periodistas de la agencia de noticias y por problemas en la educación superior, ya que de acuerdo con la escritora, se van a cerrar 54 universidades en Argentina. Por lo que se unieron escritores, periodistas, autores, libreros, docentes, entre otros. Hay mucha gente joven en este colectivo y bueno, la idea es solidarizarnos porque además se está tratando al docente de una manera vergonzosa. Este colectivo está unido para hacer una movilización y para que se cuente lo que está pasando en su país en materia educativa y laboral. Explica que también realizan actividades donde regalan libros. Uno de los hechos que más movilizó a la gente fue la educación, porque estamos acostumbrados a tener una educación, digamos, gratuita y ahora hay como, bueno, ¿sabes? Como un privilegio de la universidad privada o de la escuela privada. Entonces, incluso en el Facebook que hablábamos, es un cartelito que dice yo defiendo a la universidad pública. Osorio dice que los libros te abren el mundo, por eso leer es fundamental en la vida. No importa en qué medio, si lo lees en el teléfono, en el papel o no, pero meterse en un libro es meterse en un mundo, es aprender, ¿no? Y bueno, yo soy un poco optimista y creo que sí que los libros me parece que interesa. Fíjate que de esta actividad que te comentaba hace un rato, como que es una actividad de resistencia, lo que ha interesado muchísimo es esto, que le regalen libros. Finalmente, la autora de 65 años asegura que ella seguirá escribiendo y apoyando estas causas, pues aunque cree que no se puede hacer algo en específico para que sus obras perduren, sabe que mientras la gente las siga leyendo, estará vigente.
Pues solo unos de los varios eventos que hubo durante el Live Festival, que incluyeron, pues como bien vimos, a esta ícono del punk Patti Smith y varios escritores que estuvieron charlando. Es un festival muy particular, Omar, que junta la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología y sobre todo poner en la mesa de discusión temas relevantes. El Live Festival, que tiene su origen en el Reino Unido. Así es, México se sigue reinventando, haciendo, generando, se pone en el centro de estos grandes festivales culturales, científicos, en fin, tecnológicos, y por supuesto nosotros somos esa ventana para dar también a conocer estos elementos centrales en nuestra vida cultural. Vamos a una pausa, regresamos, esto es Interfaz. Así es, somos... De la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo sufrió un trágico accidente. El autobús en el que viajaba chocó con un tranvía. Las consecuencias para ella fueron graves: fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. Y por si faltara poco, tenemos más festivales de literatura. Una de las más esperadas también en la Ciudad de México es este que genera o que presenta la UNAM. Y es que ya la máxima casa de estudios afina los detalles para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, que se llevará a cabo la próxima semana. La Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México se alista para celebrar su segunda edición. Con la participación de 200 sellos editoriales universitarios de diversos países de América Latina y la realización de más de 150 actividades multidisciplinarias, busca generar un intercambio de aprendizaje en el ámbito de las publicaciones, servicios bibliotecarios y catálogos universitarios. A lo largo de los días que durará esta Feria Internacional del Libro Universitario, habrá una enorme cantidad de actividades editoriales, de presentaciones, conferencias de muchísimos áreas de nuestra universidad y de otras universidades. Tendremos también la posibilidad de tener algunos invitados internacionales de primerísimo nivel. Para los estudiantes de bachillerato y primeros años de licenciatura, se realizará el ciclo Tu cita con el conocimiento, programa de diversas charlas con académicos e investigadores de la UNAM enfocadas a reflexionar sobre la actualidad de las profesiones y disciplinas de estudio. Como parte de las actividades, se realizará una reunión de rectores de las instituciones de la red de macrouniversidades. De nueva cuenta, en esta segunda edición de la feria, va a coincidir con la convocatoria a la red de macrouniversidades, de la cual la Universidad Nacional Autónoma de México será sede. Este año son 37 universidades, 8 de las grandes universidades nacionales, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Puebla, la Veracruzana, la de Yucatán, y la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Colombia. Son 37 en total. Van a venir los rectores para desahogar la agenda que tiene esta red de macrouniversidades. En esta ocasión, la Universidad Nacional de Colombia es la institución invitada de honor. Esa casa de estudios ofrecerá un programa que incluye conferencias, talleres y clases magistrales y la participación de más de 30 investigadores. A esta segunda cita con el conocimiento como invitada de honor por la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades hermanas con las que tenemos una relación interinstitucional de muchísimos años. La Universidad Nacional de Colombia tiene un proyecto editorial consolidado con importante alcance cultural y académico. Por eso traemos una programación académica en todas las áreas del conocimiento y una nutrida programación cultural también.
En esta edición se hará entrega del reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño, que busca destacar el trabajo de los editores. El jurado ha decidido conceder a Zairi Karp, la directora editorial de la Universidad de Guadalajara, quien ha hecho, como ustedes saben, un trabajo muy impresionante en el ámbito de la edición universitaria. De tal manera que se trata de un programa sumamente rico, una edición que estamos seguros va a terminar por consolidar esta feria en el panorama de las ferias y sobre todo de las ferias universitarias que existen no solo en México, sino en América Latina y en la lengua española. Justo tenerla también como uno de los centros de esta conmemoración del movimiento estudiantil del 68. Filuni tendrá como punto de reunión el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, del 25 al 30 de septiembre. Si quieres conocer más información, te invitamos a acceder a su página web. Pues qué rico que estemos inmersos en tantas ferias de libro y después viene la de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En fin, Ana Cris, pues mucha vida cultural en nuestro país. Así es, además esta Feria Internacional del Libro Universitario que encabeza la UNAM, pues está ya muy enfilada en para convertirse en un referente con grandes instituciones invitadas. Recordarás que hace no mucho estuvo, por ejemplo, de invitada a la Universidad de Salamanca, una de las universidades más longevas del mundo. Y es muy interesante poder ver las publicaciones que se hacen desde las instituciones educativas y de investigación en nuestro país y, por supuesto, en el resto del mundo. Así es, Ana Cris, la máxima casa de estudios siempre poniendo pues los puntos centrales dentro de la educación, dentro de la ciencia y, por supuesto, también dentro de la cultura y las artes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estos próximos días vamos a tener todo lo relacionado a los temas de prevención de los desastres naturales. Pasado mañana se conmemora este primer año de los desastres que causaron el terremoto, víctimas, en fin, mucho dolor, pero bueno, hay que prepararnos para posibles desastres naturales, así que bueno, y qué mejor que la información. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Interfaz. Nos despedimos también de Griselda Yebra y recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Televisión Educativa y por supuesto por todos nuestros canales de redes sociales. Chao.